Bueno, el periodista especializado en economía, Federico Comesaña. ¿Cómo estás? Buen ¿Cómo mediodía. andan? Gracias Buen por mediodía estar. para ustedes, Casi para todos. economista. No. No, casi que no. Casi, pero no. ¿Cómo anda, economista? O Bienvenido. presidente igual. de Chile. También, pero no. Bueno. Tampoco. Muy bien, vamos a analizar los números, vamos a ver qué dieron los datos del Instituto Nacional de Estadística, un indicador muy esperado por estas horas que era el de inflación. Recordemos, estamos en un momento en el cual la agenda política se centra en el problema de la pérdida de poder de compra, y una de las caras de la pérdida de poder de compra es la desaceleración en el crecimiento del salario, pero otra, igual de importante, es el aumento en el ritmo en el que suben los precios. Entonces, veamos qué pasó y compararlo y ponerlo en perspectiva. Si vemos la primera gráfica que preparamos, lo que tenemos es la evolución de la manera más relevante de entender qué pasa con los precios y su ritmo de aumento, que es comparar un mes con lo que pasaba en igual mes del año anterior, es decir, la variación interanual en el precio en el índice de precios al consumo. En abril tenemos un dato de 9,4%, un incremento de los precios de 9,4% respecto a abril del año pasado. Es prácticamente el mismo indicador que teníamos en marzo, con lo cual la inflación, en lugar de seguir profundizando su aceleración, lo que hizo fue estabilizarse en un nivel de 9,4. Como vemos en la gráfica, ese 9,4 es un ritmo acelerado respecto a lo que venía siendo. Veníamos de, en abril del año pasado, tener una inflación de 6,8%, que tenía la particularidad de estar, y duró 2 meses nada más, pero estuvo dentro del rango objetivo trazado por las autoridades de entre 3 y 7%. Luego, lo que vivieron los precios fue una aceleración. Pero si vamos más para atrás, lo que tenemos es que los precios ya habían estado en estos niveles, 9,4%, e incluso si vamos a abril de 2020, lo que teníamos era una inflación por encima del 11%. Con lo cual, estos niveles lo que no son desconocidos para el Uruguay. Si vamos para atrás en las series, también lo tenemos en el pasado. La particularidad es que se dan en un contexto en el cual el salario no alcanza a compensar el crecimiento de los precios, y esto es un fenómeno que se prolongó en los últimos 3 años. Entonces, en esa acumulación de pérdida de poder de compra es que este dato de 9% hace un poco más de ruido. Veamos qué son los bienes y servicios que están explicando este aumento de los precios. Si vemos en la segunda gráfica, lo que tenemos es los distintos... Acá, bueno, podemos pasar directamente a perspectivas y qué esperan los analistas. En particular, cuando se le pregunta por inflación 2022, 2023, 2024, los analistas que contestan la encuesta de expectativas del Banco Central, lo que anticipan es una inflación más alta que la del año pasado para 2022, 8,5% frente al 8% del año pasado, pero aún así por debajo de los registros actuales. Esto tiene que ver con el carácter coyuntural que tiene una parte importante de ese efecto inflacionario que vivimos hoy, con un encarecimiento sobre todo del rubro alimenticio y el rubro de transporte, provocado sobre todo por el agravamiento de los conflictos internacionales y complicaciones en la cadena logística internacional. Pero aún así, lo que se espera es una desaceleración inflacionaria pensando en los próximos años y recién converger al rango meta objetivo dentro de 2 años para adelante. Acá sí tenemos, como les adelantaba, evolución de los precios por rubro, y vemos que justamente es transporte y alimentos, tanto alimentos sin procesar como alimentos procesados, los que explican buena parte del empuje inflacionario de este último año. Y en el otro extremo tenemos comunicación, vestimenta, recreación y cultura, que juegan, digamos, para moderar el efecto inflacionario. Y en particular comunicaciones, que prácticamente se mantiene en los precios del año pasado. Te hago 2 cortitas, Fede. La primera, porque vos ya hablaste de los que incidieron a la baja, los que incidieron más que nada al alza, con el tema del transporte más que nada. 2 cortitas. La primera, este dato era esperable.
Sí, incluso los analistas esperaban un poco poquito más más de arriba. inflación, un 9,6, 9,7. La segunda, 2023, 7%. 2024, según proyecciones, menos del 7%. O sea, volver a entrar en el rango meta como pasó en abril del año pasado, que estuvo en 6,8. ¿Cómo se llega a eso? Más allá de la desaceleración de la inflación, ¿cómo se da esa desaceleración? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? En primer lugar, que el efecto que hay coyuntural, que tiene que ver justamente con este contexto internacional que hace que la inflación en Estados Unidos, por ejemplo, se haya duplicado durante el último año, de un 4 a un 8, casi 8,5% en los últimos 12 meses, que eso desaparezca. Lo que se espera es que toda esta distorsión de los mercados del petróleo, pero también de los mercados agrícolas, termine corrigiéndose de aquí a un año o dos completamente. Eso por un lado, pero por otro también una desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía uruguaya y otros efectos de política, sobre todo la política monetaria, que hagan que la inflación empiece a converger a tasas más bajas. Para eso también se necesita una política salarial que acompañe de alguna medida a la política monetaria y una política fiscal que también acompañe para eso. Hoy los expertos hasta hace un año esperaban que esa convergencia, el rango meta, se diera mucho más rápido. Se diera incluso este año, el próximo. Bueno, estos nuevos fenómenos llevaron a alargar esos tiempos y llevar las expectativas un poco hacia adelante, pero manteniendo ese signo de desaceleración inflacionaria para la economía local. Gracias, Muy bien. Fede. Gracias. Gusto como siempre. Bueno, momento de la pausa. Ya venimos. Ya venimos.